que si todos empezamos a poner nuestro granito de arena, tarde que temprano sí se va a conformar una sociedad, sí se va a conformar un sistema el cual, pues como tú lo dices, no va a ser perfecto, pero va a ser adecuado, porque, o sea, ni siquiera acá en Estados Unidos es perfecto. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Sí me Sí, entiendes? ¿sabes qué creo que pasa ahí? Eso no solo pasa en los impuestos, que es como, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga el otro y ya después lo hago, como dejar la responsabilidad en otras personas, sí. Ahí, y ya saliendo un poco del tema de los impuestos, creo que aplica para varias situaciones. Entonces, es como responsabilizar a los demás de lo que debían de hacer. Y sí, pues ya es conciencia de cada uno en qué queda, si lo quieres, o sea, yo sé que lo deben de hacer, pero si lo vas a hacer o si lo piensas hacer o solo te quedas como responsabilizando a los demás. Sí, o sea, y es por lo que te digo, o sea, y es que creo yo, güey, que hay una necesidad, como te lo decía. ¿Por qué? Porque acabamos de ver lo que pasó con el metro, güey. O sea, es un tema bien complejo, bien difícil de tocar, pero muchos dirán, es que ¿qué tiene que ver con los impuestos lo que pasó con el metro? Es que tiene que ver mucho, güey. ¿Por qué? Porque es que si nosotros como sociedad estuviéramos aportando ese granito de arena, ¿me entiendes? O sea, esa aportación de decir, bueno, va, ahí te va mi deducción, bueno, ahí te va esto, ahí te va lo otro, pero a la vez, no nada más de, bueno, llego, te dejo mi feria y gástala, no, es de, te dejo mi deducción, pero hey, aquí atento porque nos está pasando esta situación, acá hay una grieta, acá hay un esto, ¿sí me entiendes? O sea, tener esta cultura de decir, yo voy a aportar, pero voy a exigir que mi aportación se utilice de una manera correcta, ¿sí me entiendes? Y es que Y, sabes que también y pasa como lo que pasó en Colombia, que querían ponerle impuestos a los alimentos, que la verdad casi en todos los países no existen impuestos a los alimentos de canasta básica. uh-huh, Ok, entiendo tu punto, pagas tus impuestos y exiges, pero también en los impuestos siempre ha habido como ese dilema que ya se tiene como que muy cuadrado, muy dicho, bueno, esto generalmente no se le cobra o esto se le cobra y no solo en México, sino en muchos países. uh-huh. Pero dices, ¿a qué le voy a poner impuesto? ¿A qué no? O sea, ¿de dónde digo, a esto se le debe de poner impuesto, a este no? Entonces, sí entiendo que en teoría, como dices, debemos de pagar y exigir que sea lo ideal, pero también es el problema que yo a veces tengo con los impuestos, que hay cosas que siento, y fue el caso de Colombia, y pues surgieron las Sí. manifestaciones, surgió este movimiento, donde dices que sí le debo de poner impuesto, que no. Entonces también es esa línea con los impuestos que dices, esto sí, esto no, ¿por qué? Uh-huh. Sí, o sea, es una línea casi indivisible, güey, que donde la cruces o sea, pasa una catástrofe. Pero creo yo, güey, que es más productivo, o sea, a final de cuentas, jugar con ese límite, ¿me entiendes? De decir, ok, me estoy acercando a este límite y en cuanto nosotros como sociedad sepamos que ya estamos tocando, ¿cómo decirlo? De que estamos acercándonos a esa línea, güey, parar, ¿sí me explico? Que es bien difícil, güey, Sí. es bien difícil, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a salvar, o sea, vamos a evitar tragedias, güey. Gracias a esta cultura de decir yo aporto, pero exijo, es que vamos a mejorar, güey, y es que solamente así es como se van a empezar a evitar tragedias, güey. O sea, lo digo por esa parte. Y yo creo esa es mi reflexión. Creo yo que todos debemos aportar ese granito de arena y también tener la responsabilidad de obligar que ese granito de arena se utilice correctamente, no para decir yo estoy haciendo lo correcto, sino para el día de mañana evitar una tragedia, güey. Como muchas otras han pasado, por negligencia, por falta de estudios, por falta como tú lo decías, de esta mentalidad de cangrejo que se tiene. O sea, ¿sí me entiendes? Creo yo, y es hacia donde yo lo quiero mirar, o sea, de verlo desde una De parte de lo tener esa más. conciencia social, sí, para que Exactamente, exactamente. Quizás no te voy a dar mis impuestos para que tú me los regreses, quizás no para yo hacer las cosas correctas, para ser un buen ciudadano, quizás no, es quizás decir, yo te doy este impuesto para evitar la tragedia de que alguien más se muera de hambre, para evitar la tragedia de que alguien con una enfermedad no tenga un buen hospital, para evitar la tragedia de que hay una grieta y se caiga todo un metro, güey. ¿Sí me explico? Creo yo que esa tendría que ser la mentalidad, no tanto de decir,
yo te voy a aportar mis impuestos para que me regreses algo y para que haya fondos para poder repartir en necesidades. No, creo que yo sería más este pensamiento de decir, sabes que yo aporto mi grano de arena con mis impuestos, con mis deducciones, con mi declaración, para que el día de mañana yo te exija que evites tragedias. Sí, o sea, invitar a la gente que conozcan del tema, que conozcan cómo funciona desde la parte jurídica, desde su naturaleza, de por qué surgen y para qué debían de surgir y dónde. Y también pues paguen sus impuestos, pero si pueden deducir sus impuestos, pues también háganlo, o sea, porque también es como un tema que no se tiene, o sea, no se tiene tan claro qué puedes deducir y qué no, cómo hacerle. La verdad es que la mayoría de las personas más ricas, más con mayor poder capital, pues casi no pagan impuestos, o sea, tienen estrategias fiscales, entonces, Ese es el problema. Es que pero hay bueno, mucha maraña, güey. Yo creo que de los primeros podcasts que tocamos este tipo de temas de educación, de esto y del otro, y hay mucha maraña. Es que, híjole, güey, si tú te fijas, para arreglar una cosa hay que arreglar 10 más, güey. Y para arreglar esas 10 más tienes que arreglar otras y es así como que no sabes ni por cuál empezar porque todas van de la mano, güey. ¿Me entiendes? Y está muy difícil, muy cabrón la situación para, para solucionarlo, pero creo yo que entre una cosita y otra, poco a poco, ahora sí como dicen, más vale paso que aguante y que dure, no trote que no canse. trote que canse.